Días y vamos a hablar hoy día sobre cumplir con nuestras obligaciones. De hecho, si nosotros nos comprometimos con alguien o nos comprometimos en nuestro trabajo, tenemos que hacer lo que corresponde y no procrastinar, que significa sacar la vuelta o hacer el tiempo o simplemente no hacer lo que corresponde. Lo primero, no te quejes nunca de tus obligaciones, porque en este tiempo nos dimos cuenta que hay muchas personas que tenían complicaciones con sus trabajos y reclamaban porque tenían tantos trabajos, tareas y todo eso. Finalmente, de lo que tú te quejas generalmente es de lo que se te libera. Y muchas personas hoy día están sin sus trabajos y sin sus obligaciones, tanto que estaban en cierto aspecto comprometidos con algo y finalmente no lo hicieron como corresponden. El cumplir las obligaciones nos ayuda siempre a materializar nuestro potencial y sobre todo la base de nuestra autoestima. Sabemos que todos nosotros en realidad estamos luchando todos los días en levantarnos, luego para poder hacer nuestras cosas y generalmente tenemos que enfocarnos. La mayoría de la gente siempre está tratando de hacerlo mejor. Y en otra generación muchos se quejan de que tienen obligaciones o que son una tremenda incomodidad. Y quizás hasta cierto punto hay temas que no se toman en la vida y generalmente no se hace el trabajo como corresponden, quedan mal terminados e incluso desde el punto de vista también cuando se comprometen o quieren comprometerse para casarse. Y empiezan a imaginarse y se ven abrumados o se ven abrumados de responsabilidades, etc. Pero eso es una actitud superficial. Ciertamente es muy difícil cumplir con las obligaciones. Pero también al cumplirlas o al dar al final también vas a tener una retribución. Es decir, un buen trabajo debe ser remunerado o un buen trabajo debe ser bien considerado. Lo primero que tienes que pensar que en tus obligaciones, obviamente tienes que hacerlo como si lo hicieras para el Adón. Esa es la primera realidad. Todo lo tienes que hacer con amor. Eso implica prácticamente dedicarte a lo que estás haciendo. Y en realidad uno puede verse incluso energizado por las ideas de asumir algunas obligaciones. Uno se recuerda cuando inicialmente estaba recién por trabajar, había terminado su carrera, su profesión o su oficio, y lo único que quería era demostrar lo bueno que es. Y en realidad todos los días va mirando qué cosas buenas puede hacer o cómo ir mejorando su proceso o sus actividades. Y asociarlo, no necesariamente uno no tiene que asociar directamente con la retribución económica. Hay otras retribuciones y por lo tanto, cuando empezamos a pensar en nuestras propias obligaciones, tenemos que también saber de que estamos haciendo algo diferente y estamos creando. Vamos a hablar en lo que es una palabra hebrea que significa Ohev et ha sedako, que significa ama la justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con esto? Vamos a hablar principalmente de eso. Una vez que te das cuenta de que hay un gozo implícito que hay en lo que es cumplir con las obligaciones y que realmente luego de haberlas terminado te sientes satisfecho de ti mismo, primeramente satisfecho de lo que tú hiciste y finalmente lograr hacer las cosas perfectamente, te va a dar un placer, un gozo y quizás en algún momento dado sea reconocido por otras personas. O si eres reconocido también, podrás ser remunerado. Por lo tanto, piensa principalmente que la mayor satisfacción la tienes que tener tú al principio de un trabajo bien terminado. Y como decía el apóstol Pablo, prosigo la meta. Es decir, siempre estar enfocado en lo que queremos hacer y sobre todo no apartarnos de esa meta. Por ejemplo, muchas veces uno podría decir que tener obligaciones en cierto aspecto es algo como pesado,
Pero vamos a dar un ejemplo sobre cómo cumplir con una obligación y cómo puede ser muy placentero y no solo una pesada responsabilidad. Por ejemplo, estás en la fila para pagar en un supermercado y el cajero te da vuelto de más. Bueno, tú sonríes, orgullosos, y se lo regresas. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien, te sientes bien porque has hecho algo de injusticia, es decir, no te pertenece ese vuelto y si tú en un momento dado lo retienes, tú sabes que vas a perjudicar a esa persona. Muchas veces hay que tener en cuenta que las organizaciones no son las que finalmente son las que se dañan, sino las personas. Entonces ahí tienes una persona que está agradecida también de tu justicia. Entonces, ¿te sientes bien? Analicemos otra cosa. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que en algún momento dado había algo que podías tomarlo rápidamente y nadie se diera cuenta, pero te abstuviste de sacarlo, de hurtarlo. Y algunas veces hay cosas que tú sientes que deben ser naturales en ti, sobre todo si tú eres guiado por el Espíritu del Altísimo. Muchas veces decimos un pequeño bocado antes de comer algo te hace sentir fantástico y totalmente energizado. Por ejemplo, imagínate que estás sentado en un banco en el parque y un hombre pasa caminando y se le cae algo en el bolsillo. Y lo mira y le dice, disculpe señor, se le cayó este sobre en el bolsillo. Y él te responde, wow, me salvaste la vida, no puedo creerlo. Y está mi dinero para pagar las rentas. Y si lo hubiera pedido, hubiera enloquecido. En ese momento a darte cuenta de que todo lo que está pasando en ese momento es algo muy importante porque acabas de darle a esa persona una oportunidad de lo que él no tenía, que en este caso es el hecho de que, como dice, si lo hubiera perdido habría tenido que hacer algo diferente. Te sientes, incluso conversas con la persona, te interiorizas un poco y después se despide. Increíble, ¿eh? No solo hiciste algo que era regresar el dinero, prácticamente le salvaste la vida a este hombre. La lección es que si hay un placer en cumplir con una obligación sencilla, entonces imagínate el hecho de tener el gozo de cumplir estas obligaciones que son un poco más difíciles. Vamos entonces a darnos cuenta de que cómo vemos nuestras obligaciones. Nuevamente, si lo vamos a ver como algo angustioso, como algo que nos produce ciertas incomodidades, o si realmente las obligaciones que tenemos nosotros nos dan alegría. Y todo depende si nosotros nos vemos a nosotros principalmente como tendidos o nuestra tendencia al cuerpo o a nuestra tendencia al alma. Y tú sabes bien, al cuerpo le disgustan las obligaciones. ¿Y por qué les disgusta? Porque requieren esfuerzo. Y podríamos decir el cuerpo siempre prefiere estar en vacaciones, sin hacer nada. Y a las almas les fascinan las obligaciones. Les gusta porque le da una sensación de importancia, dignidad y eternidad. Y descubre qué es realmente importante en la vida. Cuando tenemos esa claridad, entonces estamos dispuestos a ignorar las quejas del cuerpo y le prestamos atención a los anhelos del alma. Y entonces te podrás identificar con el amor que sientes el alma por el cumplimiento de todo lo que son nuestras obligaciones. Y en cierto aspecto podríamos cambiar nuestras palabras de obligaciones a nuestras satisfacciones. Por eso muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje y sentirse satisfecho del trabajo que tú tienes actualmente. Tiene que darte una satisfacción, no solamente el esperar al final del mes con la retribución económica, que es importante porque de alguna forma tú estás derivando tiempo de tu vida para poder cumplir con ciertas situaciones que son los pagos, también tus ahorros y todo lo que viene para el futuro. ¿Estamos de acuerdo?
Pero cuando ya te das cuenta de que empiezas a cambiar y es una satisfacción para ti, y ya no lo consideras simplemente esto como gravoso, como esta obligación, tenemos que trabajar porque si no trabajamos, no vivimos. Eso no es cierto. En realidad, antes de que empezaras a trabajar, seguiste existiendo y tenías también. Lo que pasa es que en algún momento dado buscas una mejor calidad de vida, y eso es cierto que nosotros tratamos de buscar una mejor calidad de vida, queremos en este caso estar mucho más cómodos, no tener complicaciones, y eso es relevante. Ser bueno es hacerse un favor a uno mismo. ¿Por qué tenemos un impulso tan fuerte de ser bueno? Porque el hecho de que percibimos nosotros mismos y nos damos a entender como buenas personas, y es una necesidad fundamental, y es la base del respeto por uno mismo y de la autoestima, y eso nos proporciona la energía necesaria para vivir. Si una persona no piensa que es buena, pierde una buena parte de su voluntad por vivir. Por ejemplo, piénsalo. Cuando tú ayudas a una persona en cualquier situación, no es lo importante cuánto beneficio obtengas de ella de eso. La satisfacción de que vas a sentir será mucho mayor solamente por haber hecho eso. Si piensas en toda la energía que obtienes al hacer una buena acción, es difícil entender por qué la gente no está corriendo de un lugar para ayudar a otros. Quizá en cierto aspecto hay muchas razones dentro de ello, y el ser humano ha perdido el deseo de poder ayudar a los demás algunas veces porque siente de que después van a empezar a aprovecharse de ella. Pero en general, tú lo haces cuando tú deseas y en el momento que deseas. Imagina que estás de vacaciones paseando en un bote de excursión mientras admira el paisaje. Uno de los excursionistas se cae por la borda. ¡Wow! Tú no puedes nadar, se está ahogando, así que tú te tiras, te zambulles al río. Y no te importa, te tiraste porque viste una persona que tenía una necesidad en este momento de su vida. Y estás haciendo esfuerzo, te intentas salvar una vida o simplemente llamas a otra persona si tú no sabes nadar, pero de alguna forma hace algo. Hay una vida que está peligrando. Luego se logra tomarlo, pero él se mueve demasiado, ambos se sumergen y finalmente lo dejas y de una forma lo tiras hacia arriba hasta que sale. Finalmente, después de que todas estas circunstancias que hemos visto muchas veces, que las personas arriesgan sus propias vidas para salvar a otro. Pareciera que todo fue muy largo, pero lo arrastras y lo llevas. O ves que la persona que lo está salvando lo lleva. Allí hay otra persona, otro que te ofrece. Viene una ambulancia, se lleva a la víctima al hospital. Y tú dices, gracias Elohim, está vivo. Y bueno, luego te das cuenta que no te importó la ropa, no te importó si ibas con un celular, no te importó nada, te tiraste al agua porque había una persona. Y tú te das cuenta que haces cosas muchas veces increíbles en la vida por alguien, incluso que desconoces, simplemente porque es otro ser humano. ¿Te has dado cuenta que en ese sentido te olvidas de que si piensa o no piensa, si es de tu mismo país o no, tú te tiras al agua? O buscas cómo poder salvarlo si no sabes nadar. Entonces, el truco consiste entonces en enfocarnos en los beneficios de cumplir con nuestras obligaciones y transformarlas en satisfacciones. Una vez que simplemente empezamos a darnos cuenta que esas cosas que estamos haciendo son muy positivas, entonces te das cuenta de cuál es lo importante de hacer lo que estás haciendo. Por ejemplo, luego después que has terminado un trabajo y ve, por ejemplo, como aquella persona que después de haber pintado una casa, después de haber hecho, lo mira y ve que está todo terminado, que está todo bello, que tiene todos los colores que tú deseaste colocar y está todo arreglado. Te das cuenta y dices, y sientes, ¿cómo se dice? La misión cumplida. Te sientes bien. Te sientes bien cuando has terminado algo. Y asegúrate de registrar ese sentimiento de forma que siempre te lo puedas recordar.
Y un consejo práctico, que es siempre que planifiques realizar y haz siempre esto. En el día siempre va a haber algo que podrás hacer por otros, no solamente para ti mismo. Hay muchas situaciones hoy día que se están dando en relación a los acontecimientos y algunas veces nos damos cuenta que podemos hacer un poquito más, un esfuerzo más, o ya sea ofrecernos para ayudar a una persona de tercera edad a comprar el supermercado, o estar al lado de una persona enferma, o intentar ayudar a alguien a conseguir un empleo, o hacer tantas cosas. Algunas veces hay situaciones que nos dan cuenta que para nosotros es difícil, pero para otros no es, para otros puede ser una complicación. Y eso realmente, percibirnos a nosotros mismos haciendo buenas acciones, es un buen combustible, nos motiva y nos ayuda a salir muchas veces de esa cama que nos llama y que nos abraza si nos salimos de la cama y empezamos a preocuparnos de los demás. Cuando tú ya sales de este estado en que solamente te has preocupado de ti mismo y si empiezas a preocuparte de los demás, te empiezas a dar cuenta que hay algo más interesante en la vida. Y por eso es muchas veces ayudar a otros. Si otros tienen el deseo de hacer algo diferente y ayudarse a sí mismos, siempre dile, deja de preocuparte tanto por ti mismo y preocúpate de los demás, porque de esa forma te volverás a preocupar y no preocuparte significa muchas veces salirte del problema. Algunas veces vamos a hablar también sobre aquello que se establece como derecho versus obligaciones. Un par de generaciones atrás, la idea del deber cívico era parte fundamental de la sociedad occidental. Pero ahora vivimos en una sociedad donde todos parecen preocuparse más de sus derechos. ¿Qué provecho? Y prácticamente cuando hablamos de derechos, derecho a educación, derecho a vivienda, derecho a esto, derecho a eso, prácticamente lo único que estás pensando, y lo único que estás pensando en este momento, ¿qué provecho sacaré de esto? ¿Y qué tajada me corresponde? Pero yo te digo, la perspectiva de la Torá, de aquel que cree en Elohim y Yeshua, por otro lado, consiste en enfocar en las cosas desde el punto de vista de cuál es mi responsabilidad, primero delante del Altísimo, primero delante de Yeshua. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que podemos hacer, nos habla principalmente de nuestra obligación que tenemos delante del Todopoderoso, de hacer este tikkun olam. Siempre les hablaré sobre esto, esta rectificación. Nosotros tenemos la capacidad de rectificar ciertas cosas. No esperemos que el gobierno, no esperemos que otros, si está en nuestras manos, ayudarnos. Muchas veces dicen, es que no ha ayudado a esta persona y por qué en realidad. Y muchas veces nos reunimos y hacemos algo por los demás. Muchas veces una persona se le está cayendo la casa, nos juntamos 2, 3 o 5 personas y vamos a conversar con ella y nos damos cuenta de que podemos nosotros hacer ese tikkun olam, hacer esa rectificación. Quizás no le arreglemos todas las casas a todas las personas, pero sí podemos ayudarle a cada uno de ellos en un pequeño salto. Por eso, más grande es quien actúa obligado que quien actúa en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos obligados, nuestra inclinación natural hace que nos resistamos a la obligación. Pero si logramos sobreponernos a esa tendencia y si realizamos algo, entonces seremos mejores personas. Por eso, muchas veces, más que sentirnos obligados, sentimos en este caso el deseo de hacerlo. Y es importante educar siempre a los niños desde pequeños a cumplir con esas pequeñas tareas que tienen. Tareas que de alguna forma ellos mismos están pidiendo. Muchas veces el niño está al lado de uno y está buscando principalmente qué hacer, a ver a su padre. Tú sabes que muchas veces tus hijos te están mirando y te están mirando para saber en qué te pueden ayudar. Pero más que querer ayudar, ellos quieren ser un reflejo tuyo. Si tú eres un buen reflejo, si tú les enseñas cuando estás trabajando y le pasas un pequeño madero, si estás cortando algo. Por ejemplo, muchos niños se acercan a la mamá cuando estaban haciendo el pan y la mamá le pasaba un poco de masa para que pudieran hacer sus propios panes.
Qué maravilloso sentirse principalmente el poder tomar esa masa, darle figura, mostrarle, quizás no como un pan, sino como un conejo, como un perrito, y finalmente cocerlo en el horno y sentir que haya hecho algo diferente. Así somos nosotros. Así nosotros también tenemos que sentirnos delante del Todopoderoso. Sentirnos como esos niños que están haciendo el Padre nos pasa esa pequeña masa para que nosotros la hagamos. Y Él nos dice cómo hacerlo y finalmente vemos y disfrutamos. Sintamos como niños. Dice que aquel que no es como niño no verá el reino de los cielos. Y es algo tan interesante poder ver no las obligaciones, sino lo que el Padre nos está enseñando desde el punto de vista cómo poder hacer las cosas que estamos haciendo en la vida de una forma diferente, como niños. Es importante, por eso, educar a los niños desde pequeños a que todo esto que hagan, principalmente desde sus pequeñas cosas, desde muchas veces, tanto aquello que tiene que ver ordenar su ropita o cuando terminan su juego, ordenarlos, dejarlo en su cajita, generalmente decirle que eso es lo mejor que han hecho, que no es la obligación, sino que se sientan ellos mismos motivados para poder seguir haciendo cosas nuevas, para asegurarte que crezcan a partir de esa experiencia. Acércate a los niños después que hayas realizado una buena acción y dile, ¿cómo te sientes? Después de esa pregunta, ¿te gustaría hacerlo de nuevo? ¿Y te gustaría hacerlo mañana? Y ellos te van a decir que realmente quieren hacerlo. También saber ayudarte y poder ayudarte en lo que estás haciendo en cada momento. Entonces, siéntete. Otra cosa muy importante y ahora es que nosotros tenemos una obligación con la humanidad. Elohim, el Todopoderoso, nos ha enseñado que nosotros tenemos una labor importante. Cuando tú te sientas parte de Elohim, siéntete que también tienes una parte importante que hacer sobre todo con los amigos, con los maestros y contigo mismo. Y luego disfruta cumpliéndolas. Es por eso que una de las cosas más importantes es alcanzar la grandeza. Elohim nos entregó las herramientas y no podemos desaprovecharlo. Por eso es sabiduría poder sentir esa satisfacción del trabajo bien hecho. La sabiduría es el agua que nos ayuda a crecer. Sin ella nos estancamos. Y para muchas personas la principal lucha no consiste en hacer lo correcto, sino que en realidad es cómo hacerlo. Hay una felicidad en hacer lo correcto, ¿cierto? La sociedad occidental piensa que la felicidad es opcional. Si quieres estar deprimido, bueno, estás deprimido, es mi derecho. Si quiero estar enojado, pero en realidad no. Busca siempre estar feliz. Pero en realidad, ser feliz es ser parte, estar considerado y ser considerado por los que nos rodean y además considerar a los que nos rodean. Cuando una persona vive con optimismo y alegría, su energía se difunde. Y por otro lado, una persona desdichada transmite desdicha. E imagínate cómo te sentirías si tus padres o amigos estuvieran siendo tristes. ¡Wow! Estarías todos los días molesto y prácticamente quisieras salir de ahí. Por lo tanto, siempre debes esforzarte para darle a los demás la misma felicidad. Y te digo, principalmente ayudar en todo lo que puedas. Tal como decía, hacer lo correcto representa un gozo más que cualquier otra cosa, más que el éxito material. Se dice principalmente que una persona que hace lo que no quiere es como un desempleado. Para que tú puedas tener acciones buenas, debes disfrutar el hecho también de poder sentirte también satisfecho con esas acciones. Las obligaciones son más sencillas de cumplir cuando tú sientes el gozo de hacer lo correcto. También después de que completas una tarea difícil, debes tomarte siempre un respiro y reflexionar sobre cuán bien te sientes. Las obligaciones siempre nos van a ayudar a mejorar y mejorar cada día. Sé experto en lo que seas. Y muchas veces uno dice, sé experto en lo que sea, en lo que tú quieras, en lo que tú te sientas directamente relacionado. Orienta tu vida principalmente. Muchas personas hacen no solamente eso, sino que también lo convierten en su forma de vida. Y finalmente lo
vemos después como personas que realmente pudieron decir que lograron el éxito. Se cuenta una historia de una mujer en Estados Unidos. Ella en realidad había nacido en una familia muy pobre, como todos los que comienzan siempre con dificultades. Además tenía una serie de problemáticas desde el punto de vista psicomotoras. La que no servía para nada, siempre decían, la que no servía para nada. Ella lo único que se concentraba era justamente en pintar pequeños dibujos y cosas así. Al principio, lo que ella hacía era justamente en la pared, con algunos crayones, con algunos lápices, y empezaba a dibujar pequeñas cosas. Cada vez después que limpiaba su casa, seguía limpiando y seguía después pintando. Y cada momento que ella tenía, iba creando. Su casa era realmente un verdadero cuadro al interior, porque tenía muchas pinturas que lo hacían. Ella un día se encuentra pintando fuera de su casa y pasa una persona muy importante. Y la mira, la ve como ella dibuja. Y ella dibujaba perfectamente, aún con sus dificultades psicomotoras y aún con todas las situaciones de que le habían dicho que ella no servía para nada. Y una de las cosas tan relevantes que ella empezó a dibujar. Su dificultad era mayor que la que cualquier otra persona pudiese tener, desde el punto de vista en cuanto al tiempo, y lo único que ella quería cuando tenía un poquito de dinero era comprar crayones o pintura y hacer algo. Al cabo del tiempo, ella fue siendo reconocida como una excelente pintora, sobre todo porque todos los días ponía en esto el placer de hacer lo que ella quería hacer. Ya no era una obligación, simplemente era el deseo de expresar. Y de expresar obviamente a través de la pintura lo que había dentro de su corazón. Ya no era la que no servía para nada. Y ya no era aquella persona que no iba a tener ningún futuro. Y es por eso que muchas veces estas situaciones que nos ponemos dentro del corazón nos ayudan a concretar nuestro potencial, cumplir obligaciones. Es una experiencia sublime, una experiencia del alma. Y aunque decimos muchas veces que las obligaciones son inevitables, es mejor disfrutarlas y alegrarnos y ser experto en eso. Hacerlo mejor cada día. Organizar nuestra vida en función de lo que queremos hacer. Y cumplir esa meta tan importante que ha puesto el Todopoderoso en nuestras vidas, de hacer un tikkun olam, de hacer una rectificación de todas las cosas. Y es por eso que, como hemos estado compartiendo, hablamos que estos son estos caminos de sabiduría, que nos ayudan a comprender más, comprendernos nosotros principalmente, entender cómo funcionamos y saber principalmente que podemos cambiar aquello solamente con decir que queremos hacer la voluntad del Todopoderoso. Y como esa reflexión de ese niño que les decía que la madre le pasa un poquito de masa para que haga un pan. Pero el niño no solamente hace un pan redondo o cuadrado, sino que hace un conejo, o hace un gato, o hace un perrito, y luego lo echa al horno para después disfrutar y comer lo que había hecho. Asimismo el Padre Todopoderoso nos da de su masa, de su ruaj, de su potencial, para que nosotros hagamos lo mejor posible y disfrutemos del bien que nos ha dado. Que el Padre Todopoderoso siga bendiciendo sus vidas y que cada vez que ustedes vean algo como obligación, no lo vean así, sino con una satisfacción que el Padre le ha dado y nos ha dado una nueva oportunidad de ser como Él, de ser como el Padre, de ser como Elohim, nuestro Todopoderoso y Yeshua HaMashiach. Que la paz, el Shalom sea sobre sus vidas, siempre.